Perfecto. Ya. Entonces, el amplificador que vimos el día de ayer, entonces era un tipo de dos etapas, cascode, donde teníamos la entrada en un amplificador que era de emisor común y de este salía a otro amplificador que terminaba siendo base común, ¿no? Ya que entraba la señal por el emisor y la salida era por el colector. Entonces, ese es un tipo de amplificación en dos etapas. El informe 6 que es para la próxima semana, también es acerca de amplificadores con transistores en dos etapas. Existen varias configuraciones, entonces una es la que habíamos visto ayer y otra podría ser esta, en la cual tengo dos amplificadores muy similares. Ambos son de polarizados por división de tensión, ¿ya? Y están acoplados por un capacitor, ¿ya? Al tener este capacitor, básicamente la polarización de cada amplificador se puede hacer por separado, ya que en corriente continua, este capacitor se va a abrir y básicamente estos dos circuitos no están conectados. Esto en polarización, en análisis en directa. Entonces puedo hacer el análisis para cada uno como lo hemos hecho hasta ahora en nuestros circuitos, es decir, la polarización específicamente. ¿Ya? Lo que sí va a variar es para la ganancia final, ¿ya? Y definíamos, va a ser el análisis de nuestro circuito híbrido. ¿Cuál va a ser nuestro circuito híbrido, no? Entonces, ¿cómo vamos a representar? Si vemos bien, en cierta forma, ¿qué es lo que va a pasar? La ganancia que yo tengo en este circuito simplemente se va a volver a amplificar en este nuevo amplificador, ¿no? Entonces, no habría mucha vuelta que dar. Entonces, este circuito híbrido, la salida va a volver a entrar a otro circuito híbrido y nuevamente se va a amplificar. El análisis, ¿cómo habría que dimensionar este circuito? Ya les he pasado un archivo en el cual podemos hacer el dimensionamiento de cualquier amplificador y más que todo si está en emisor común, entonces les he dado en 7 pasos, ¿no? Que más o menos se puede hacer, incluso ya han ido haciendo otros ejercicios, se puede simplificar mucho más si no hay algunos datos específicos que me pidan, puedo llegar a armar este circuito de manera simple y directa, ¿no? Entonces, para este circuito van a hacer una amplificación, como menciona la guía, básicamente que la primera solamente no haya básicamente una ganancia efectiva, es decir, la entrada que viene por acá va a ser la misma salida. ¿Para qué tendríamos obviamente un amplificador que no me gane nada, ¿no? Que su ganancia sea 1? Diríamos es insulso. Independientemente de la ganancia, también aparecen otros parámetros que básicamente son, este tendría una cierta impedancia de entrada y va a tener acá una impedancia de salida. Entonces, generalmente la impedancia de salida que se tiene acá viene a ser dada por este, esta resistencia, la resistencia RC. Entonces, esta resistencia RC1 sería la impedancia de salida y básicamente esta impedancia de salida se va a convertir ahora en la impedancia de entrada o como la resistencia RS en este amplificador, ¿sí? Simplemente va a trabajar de esa forma. Entonces, esta es impedancia. Entonces, trabajando con impedancias, ya podría decir que este amplificador tiene una cierta impedancia de salida. Esa impedancia tendríamos que considerar acá y podría ser el análisis de esta forma, de este circuito, por separado, como si fuera el mismo de acá, ¿no? Entonces, analizar acá, pero ya considerando que existe una impedancia de salida, que en este caso va a ser la impedancia de este amplificador o de esta fuente, ¿no? Que tendríamos acá. Entonces, la única diferencia, entonces, obviamente, en ese sentido, ya tiene un poco mejor
mayor razón este tipo de amplificadores. Entonces, lo que estoy generando es acá lograr conseguir una impedancia diferente de esta señal. Acá, por ejemplo, el voltaje de entrada no tiene impedancia, ¿ya? O su impedancia es muy pequeña. En cambio, a salida de este amplificador, su impedancia ya va a ser un poco más, dependiendo de este valor de RC1, sería ya considerable, ¿no? Entonces, ya tiene impedancia esta nueva fuente, diríamos, y aquí, entonces, tendría que considerar esa impedancia y vamos a tener la salida. Entonces, para este circuito, voy a ver acá en la pizarra, más o menos vamos a ver cuál sería nuestro circuito híbrido, ¿ya? A grosso modo, entonces voy a utilizar la pizarra de... perdón, por favor. Y qué buenas noches. Sí, buenas noches. La consulta, la impedancia de salida del primer circuito Sí, tendría que ser la impedancia de entrada del circuito 2. exacto, sí. Esa sería digamos, la utilidad de este amplificador, porque diríamos, miren, ¿para qué voy a tener una entrada, diríamos, de una ganancia de 1? Si no va a ganar nada, en vano estoy haciendo este amplificador, el primer amplificador, ¿no? Porque no voy a ganar nada, va a ser la misma señal de entrada y la ganancia va a ser 1, va a ser la misma señal acá. Diríamos en Ahora, vano. perdón, y en este caso, RS lo tomaríamos en cuenta. Claro que sí, para la siguiente, básicamente el RS, si quisiéramos separar, va a haber una impedancia acá de salida, ¿no? Entonces, es como si tuviera la fuente esta misma trasladándose acá, pero ya con una impedancia. Entonces, podríamos decir que esta fuente le estaría trasladando acá, pero le estoy agregando una impedancia de, de la fuente, que va a ser básicamente igual a la impedancia de este amplificador, ¿no? Entonces, y si hacemos así el análisis a grosso modo, su impedancia básicamente de este amplificador sería RC1, ¿no? Entonces, esa sería la resistencia que estaríamos tomando en cuenta. Y bueno, el circuito acá ya sería otro amplificador en el cual ya podemos calcular la ganancia que nosotros necesitamos, que es de 6, pero habría que considerar, digamos, esta impedancia RS que, digamos, podría afectar en la ganancia. En este caso, ingeniero, RC llegaría a ser más o menos RS. Exacto, sí. Básicamente sería eso, ¿no? RS1 directamente sería el RS. Y la fuente básicamente la estaríamos trasladando de acá a acá, ¿ya? Mm, Directamente. Entonces, y ese sería el B1, pues decíamos cuál es la salida acá del voltaje. Si es ganancia de 1, va a ser este BI, pero tendría una impedancia de salida, ¿ya? RS. Y si vemos bien, efectivamente, en el caso en el caso del circuito híbrido, efectivamente vamos a ver a grosso modo cuál sería la justamente la impedancia de salida. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? Ya, voy Ya, a voy a compartir ir esto. esto.
Empezar. El circuito que tenemos básicamente es, está en dos etapas. Tenemos una resistencia R1, otra resistencia R2. Y luego aquí tendríamos un ¿ya? Entonces este era, digamos, C1, RE1, voy a llamar R1 y esto va a ser R2. De aquí nosotros conectamos a una segunda etapa, ¿ya? Que básicamente va a ir a un circuito similar. La resistencia RE2, ¿no? Y para que sea más sencillo, bueno, no tengamos muchos problemas en la salida, estamos poniendo un capacitor de desacoplamiento, ¿ya? Y la entrada viene acá, perdón. Entonces aquí viene BI, ¿no? Más, menos. Ya. Este sería nuestro circuito. Tenemos acá R3, R4, RC2. Y básicamente la salida estaba acá, a una resistencia RL. Entonces, bueno, esto lo podemos juntar y tenemos una sola fuente de polarización. ¿Qué sucede acá? Esto está en dos etapas. Entonces, inicialmente, si hacemos el análisis del circuito en AC, ya, voy a poner acá, en AC, básicamente el circuito se convertiría acá, voy a simplificar, o perdón, en DC, análisis en DC. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los capacitores se abren, ¿ya? Y básicamente trabajarían de esta forma, ¿no? Los dos los dos amplificadores trabajarían de esta manera. Entonces, uno y el otro, cada uno, es como si cada uno trabajara por separado. Esto es BCC, esto es BCC. Si nos damos cuenta, entonces, son dos amplificadores que puedo diseñar relativamente, punto de operación, podría calcular, digamos, si hiciéramos el análisis directamente, ¿ya? Pero como tengo algunas consideraciones, uno debería analizar a partir de la ganancia que nosotros queremos inicialmente, y a partir de ahí voy a ir buscando los puntos de operación para cada uno de ellos, en este caso, ¿ya? Bien, ¿qué es lo que necesito acá?
ser la primera salida. Acá tengo B1 y aquí tendríamos B2, que es la salida que al final nosotros necesitamos. En AC, ¿cuál sería el análisis? Ya. ¿Cuál sería mi circuito directamente? Modelo híbrido, modelo Pi. Los capacitores se vuelven cortocircuitos, ¿no? La fuente de poder se vuelve tierra. Entonces, directamente tendríamos el siguiente circuito. Tenemos acá la fuente de entrada. Luego voy a tener acá la resistencia R1 con la resistencia R2. Luego voy a tener la resistencia, el RPi, ¿no? Entonces esto es R1, R2, y esto sería RPi. Voy a poner RPi1 por la primera etapa. Luego tenemos mi fuente de corriente, puedo llamar GM1 por este voltaje BP1, ¿ya? Que básicamente sería este voltaje, ¿no? BP1. Segundo, ¿qué puedo hacer? De acá tengo una resistencia RC1 que va a tierra, ¿ya? Y básicamente este se vuelve un cortocircuito. Entonces, como podemos ver, hasta aquí el análisis básicamente igual no ha variado nada en AC de esta configuración, sigue saliendo. Si yo analizara, por ejemplo, este como un amplificador, así como una caja negra, lo podría analizar de esta forma. Es decir, esta sería mi entrada, el voltaje BI, y como hemos dicho acá, esto sería el voltaje B1, más menos, de esta forma. Entonces, básicamente puedo analizar normal, esto sabemos analizar este circuito, ya hemos visto varios ejemplos, entonces puedo analizar de esta forma y puedo calcular el voltaje B1 así por etapas, o sea, sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, como la ganancia acá, el diseño lo puedo calcular, no depende mucho de esos parámetros al azar. Entonces acá puedo calcular cualquier valor, la idea es que me salga una ganancia 1, ¿ya? Esto con este circuito, ¿no? Entonces, obviamente, con estos dos voy a trabajar. Ahora bien, ¿cuál sería la otra parte? Y aquí si juntamos, entonces, inicialmente, acá sí podemos considerar justamente esta fuente B1 y el voltaje, pero adicionalmente, ¿qué tiene? Una impedancia que generalmente se considera. Esta impedancia es la que en teoría la estaríamos considerando como si tuviéramos esta fuente, va a tener una impedancia. Y efectivamente, cuando nosotros calculemos acá, voy a calcular en función de este voltaje. Pero si yo trabajo solamente voltaje y corriente I1, o sea, por la salida, automáticamente tengo ya la impedancia. Entonces, eso va a variar acá. Entonces, sí tendría que sacar el voltaje B1 y también la corriente I1 que sale por acá. Necesito eso para poder calcular la resistencia o la impedancia que tendríamos. Que por lógica debería ser básicamente esta impedancia que es R0. ¿Ya? Pero bien, vamos de acá continuando como esto está en cascada. Ahora vamos al otro transistor, que básicamente va a ser lo mismo. En este caso voy a tener la resistencia R3, la resistencia R4, y tendríamos la resistencia RP2
de este transistor, su fuente, Gm2 de BP2, y de aquí viene RC2, también va a tierra. Y finalmente tendríamos la resistencia de carga RL, ¿ya? Que básicamente entonces tiene la misma configuración. Si nos damos cuenta, pues a veces analizamos todo como cajas negras. Entonces, vean bien, yo solamente necesitaría básicamente calcular esto por separado, esto con este, ¿no? Y lo propio, este con este, ¿no? O sea, esos valores para la ganancia que nosotros queramos. La única salvedad que aquí este BI va a variar un poquito, porque el voltaje va a ser el mismo, pero digamos, la corriente que estoy introduciendo inicialmente no tenía una resistencia, pero aquí va a haber una resistencia. Si nosotros calculamos, obviamente cuando hacemos todo este conjunto, habría un cálculo. Entonces, por eso es que a veces decimos, ¿para qué hacer este amplificador si la ganancia va a ser 1? Es lo mismo, esto estaría trasladando acá y en vano haría toda esta configuración, directamente podría haber calculado acá. Pero generalmente se hace esto porque hay amplificadores o fuentes que tienen impedancias demasiado pequeñas o a veces muy grandes. Entonces lo que hacemos es buscar que aquí tengamos una determinada impedancia que se acoja más a los requerimientos de este amplificador. ¿Ya? Entonces para eso sí hacemos esta etapa y luego aquí recién realmente amplificamos el voltaje, la señal de salida. ¿Ya? Aquí lo que hemos ganado ha sido impedancia y aquí entonces voy a obtener ganancia de voltaje. Como se puede ver el análisis, ¿cómo harían el diseño entonces? Si yo calculara inicialmente acá, esto con esto, ya sabemos hacer, ¿no? Entonces, el circuito en AC lo tengo que hacer con este es en DC, si sabemos diseñar, ¿no? Entonces, para una determinada ganancia, la ganancia tiene que ser 1, va a ser fácil de determinar acá, ¿ya? Otra situación. Una vez que ya tengo esto, entonces de acá igual tendría que calcular esto con respecto a este otro circuito, sus valores, pero ya tendría que tener una ganancia este va a tener una ganancia de delta A sub B igual a 6. En cambio, el circuito me pide que tengamos AB igual a 1. ¿Ya? Y hagamos este cálculo, ¿no? Obviamente, tratemos de calcular cuál sería la impedancia que tiene acá. Habría que calcular este voltaje y calcular la corriente que está saliendo acá. Si logramos calcular esa corriente con el voltaje que tenemos acá, podría calcular la impedancia de salida de esto, o sea, que tiene, y que en este caso sería la impedancia de entrada a este, ¿no? O sea, el valor, como decíamos, un RS. Entonces, esto tomémosle como si fuera BI, y aquí le estoy agregando una impedancia de salida RS, y eso lo estoy introduciendo a esta nueva fuente. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tienen que hacer en el laboratorio 6, ¿ya? No es complicado, por eso estamos viendo, son simplemente analizar por separado y no debería afectar. Vean bien de que, por eso incluso lo puedo hacer por cajas negras separadas, o sea, trabajo todo, luego aquí trabajo igual por separado, y recién voy a calcular con respecto a este valor, ¿ya? Entonces, bien, una vez que yo calculo el valor, obviamente voy a pasar los parámetros acá y el resultado que tengo que obtener es aquí, ¿no? En más o menos aquí B
B2. Es lo que me interesa al final. ¿Ya? ¿Alguna consulta acá sobre el procedimiento que tienen que hacer para obtener este amplificador en 2 etapas? Entonces, un poquito para aclarar lo que así hemos hecho el día de ayer, entonces, igual era en 2 etapas, ¿no? Solo que la diferencia era, era en emisor común, porque entraba por la base y salía por el colector. Y al ser en casco 2, entraba al otro por el emisor y salía por el colector. Y ese transistor estaba en base común. Entonces, es muy similar la forma de hacer el trabajo, solo que son diferentes configuraciones. Acá es básicamente lo mismo, ¿ya? Entonces, para hacerlo sencillo es que se ha calculado entonces una primera ganancia unitaria y simplemente una ganancia de 6, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer para el laboratorio número 6. Inge, ¿Alguna? una consultita. Sí. Inge, buenas noches, Inge. Inge, sobre la primera, tenemos en la primera etapa, tendríamos también un RL y, o sea, ese RL lo tomaríamos como toda la impedancia de la segunda etapa, la resistencia RL, ¿o no? Ya, buena pregunta. Es decir, que aquí deberíamos considerar esta resistencia de acá, ¿no? Para hacer Exacto. el cálculo adecuado. eh, ya. Bueno, yo le sugeriría hacer el análisis como cuadripolos, es decir, así, de esta forma, ¿ya? Es decir, que acá, independientemente, porque sí podría hacer el cálculo bien genérico de qué valor va a variar aquí la ganancia con respecto a este parámetro, ¿no? Al final. Pero si yo analizo de esta forma, así, por un momento nos vamos a separar de esto. Entonces, tomemos como que si no tuviera resistencia de carga RL acá, ¿ya? O, bueno, en este caso es muy grande, digamos, este es muy grande y este es muy pequeño, entonces obviamente al final no debería afectar, entonces van a ser compatibles. Y generalmente vamos a llegar a eso. Esta impedancia con esta tendrían que, para que no haya efectos, una tendría que ser pequeña y la otra tiene que ser grande para poder acoplar esos dos circuitos. Entonces, analícenlo de esta forma, ¿ya? Esto por separado, ¿ya? Y esto por separado, ¿ya? Entonces, obviamente aquí el resultado te va a salir B1 en función de BI, ¿ya? Luego, esto lo vamos a introducir acá y voy a calcular acá B2 en función de B1, pero como está en función de B1 en función de BI, ahí va a aparecer internamente ya recién las impedancias que mencionábamos, ¿ya? Porque obviamente si directamente diríamos para analizar este, tendría que tener la resistencia de carga de este acá, ¿no? Ahí tendríamos un problema, ¿ya? Y lo propio acá, para analizar este, tiene que tener la resistencia de carga del siguiente punto, o sea, exactamente, ¿ya? Entonces, no, asumamos esto como si fuera una ganancia básicamente unitaria y como si no hubiera resistencia de RL acá, directamente, ¿ya? Como si no hubiera resistencia RL. Y directamente de acá, recién acá sí hay una resistencia RL que sí la vamos a considerar, ¿ya? Al momento de juntar las dos etapas, ahí sí va a haber efecto de esta tiene que juntarse con esta y lo propio esta con esta, ¿no? Entonces, se van a juntar las dos. Pero hagamos el análisis por separado, este y por separado este. Por eso lo he puesto en recuadros diferentes. ¿Ya? Podríamos hacer también el análisis, así siendo los más problemas, directamente juntarlo, ¿no? Todo. Y juntándolo todo, obviamente es más complicado porque igual tengo que llegar hasta un punto y luego recién calcularlo. Entonces hagamos de esa forma para que no se complique mucho
en este ejercicio. Ya, entonces, como han podido ver hasta acá es casi todo lo que hemos hecho es polarizar este mismo transistor, ¿no? Una y otra vez hemos hecho todas las formas de analizar casi para trabajar y en muchas partes se repite ese mismo escenario, ¿ya? Esto es, digamos, entonces en 2 etapas, que es lo que queríamos también por lo menos llegar a ver. Ahora, si tuviéramos un poquito de tiempo, voy a explicar a grosso modo lo que es el amplificador de clase AB y el clase B, de forma escueta para que, de acuerdo al tiempo que tenemos, ¿ya? Simplemente para que tengamos el conocimiento. Tal vez esto, como no estamos profundizando mucho en estos amplificadores, no van a entrar en este examen. Ya vamos a tratar de hacer alguna práctica adicional para complementar para el siguiente ciclo. Pero el siguiente ciclo, como ya vemos amplificadores operacionales, hay más facilidad para poder trabajar con ellos y también tener los mismos tipos de amplificadores de clase A, de clase AB y otros. ¿Ya? Entonces voy a explicar un poquito brevemente lo que es la clase, el amplificador de clase A, AB, ¿ya? Y el clase B y el clase AB.